Bueno, agradezco como siempre la invitación de AES a tratar de contar un poco cuando desde la comisión directiva y la organización del Congreso decíamos, bueno, planteemos esta mesa. Me quedé con algunas ideas, fuerzas que lo voy a tratar de plantear, que más que certezas son dudas, ¿sí? Y por ahí la idea es que se pongan en la mesa para que surja el debate. Al igual que Jorge, me parece que para hablar de estos temas hay que hacer una conveniente declaración de conflicto de interés. En mi situación actual trabajo en el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, pero también hago consulta en programas de salud tanto nacionales como privados. Estoy en docencia y en investigación en universidades públicas y privadas. También he tenido capacitación en instancias o disertaciones en instancias relacionadas a estos temas con la industria farmacéutica, pero básicamente me ha tocado pasar por casi todos los lugares posibles del sistema de salud, con lo cual no sé si es un karma o es un beneficio, pero bueno, acá estamos, la interpretación queda para ustedes. No voy a repetir esto porque me quiero hacer el economista, pero Jorge lo dijo mejor, pero no estaríamos acá sentados si no hubiese un problema económico de decidir ante demandas que son infinitas para generar bienes y recursos suficientes bienes y servicios suficientes con recursos que siempre son escasos. Esto es lo que está pasando en todo el mundo, el hecho del crecimiento del gasto en salud, no solamente lo vemos en nuestro país, sino que es un karma en muchos otros países. En todos lados tiene que ver con el tema de los medicamentos. Acá estos son 15 años en la Argentina con un aumento de 5 veces el gasto en el tema de medicamentos. Y los sistemas de salud sobre esto deberían aprender algunas cosas que tienen que ver con justamente seguir viendo cómo se incrementan los gastos para mantener, digamos, el hilo de la discusión de manera permanente, pero empezar a tratar de una manera más profesional y no solamente sentándose sobre la billetera para contener el gasto, la problemática, y empezar a pensar en cómo dar respuestas a problemas individuales desde un sistema de financiamiento solidario, calcular siempre las cuestiones de brecha entre eficacia y efectividad, más allá de lo que diga la medicina basada en evidencia, adaptarlo a nuestros sistemas y hacer este balance entre lo que se dice o lo que se espera desde la equidad y desde las posibilidades reales de acceso a los sistemas de salud. Finalmente, porque lo que queremos hacer es que mayor cantidad de gente acceda a innovaciones en salud que pueda acercar la tecnología. Por lo cual es importante recordar las 4 E importantes en economía en salud. Primero, si es eficaz, si funciona, si es efectivo, si funciona para mí en mi contexto, si es eficiente, cómo consigo hacer que eso funcione y se aplique, y finalmente la equidad es quiénes pagan y quiénes se benefician de ello. ¿Sí? Es importante recordar esto, vamos a tratar de ir haciendo algunas cuestiones sobre cada una de esas 4 letras E. Lo que sabemos lamentablemente es que así como ha habido muchísimo desarrollo tecnológico en la producción de mejoras en la salud, hay ciertos tratamientos para que son las patologías vigentes actuales que no tienen la eficacia esperada. O sea, se trata mucho a mucha gente y muy poca de esa gente tratada conseguir el beneficio esperado. Por ejemplo, el caso del artritis reumatoidea con una eficacia del 40% o el 50%, incluso con la llegada de los nuevos medicamentos biológicos. De por sí, como ejemplo, la artritis reumatoidea es una enfermedad bastante prevalente, pero sobre todo que tiene un alto impacto no solamente por los costos directos, sino por los costos indirectos relacionados a la patología. En cuanto a la eficacia comparativa, lo que en la evaluación de tecnología sanitaria se llama ver la evidencia que hay. Sabemos que en artritis hay 8 fármacos que son eficaces contra placebo, ninguno comparado head to head con el otro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una comparación naive de que me parece y lo uso, o hacer algún estudio un poco más sistemático y definir en base a un criterio más científico. Todas las cosas se pueden hacer. Esto sería un esquema de cómo definir la equivalencia terapéutica o la superioridad o no inferioridad de una droga. Ojalá todas las nuevas alternativas terapéuticas caigan acá, pero en el caso de la artritis reumatoidea, todas las drogas al menos no son inferiores a algún elemento patrón o la droga inicial con la que empezó el tratamiento de los biológicos. Con lo cual, después de superar esta instancia, digamos, de evaluación de eficacia, habrá que ver si la droga es de calidad y está producida en marco de calidad y de seguridad, lo que se le exige siempre a la industria farmacéutica, y en lo posible, o quizá, como lo han hecho otros países, tratar de dar el salto de la costo-efectividad o responder la pregunta si la tecnología vale lo que cuesta. ¿Sí? Pero, aún determinando que una tecnología sea costo-efectiva, no puede entrar todo lo que sea costo-efectivo. Algo hay que dejar afuera para que ingrese lo nuevo. Y sobre todo cuando hay presupuestos limitados, o como lo que voy a tratar de mostrar, el caso de la Argentina, tenemos tanta fragmentación y tanto subsistema de financiamiento que tenemos enormes asimetría
en los presupuestos disponibles para dar la misma cobertura. El ejemplo, y esto lo traigo de la experiencia de donde trabajaba yo en la obra social provincial en el IAPOS, este era el incremento de costo en los gastos de biológicos para artritis reumatoidea en un periodo de 4 años, casi duplicado en 4 años. Y estas eran las líneas de medicamentos. Entonces nosotros queríamos saber qué pasaba. Nos llamó la atención que había 2 nuevas drogas que habían empezado a tener una tendencia prescriptiva muy alta, y cuando fuimos a ver el precio, casualidad, las nuevas drogas que tenían la tendencia prescriptiva más alta eran las más caras en costo global anual de tratamiento. Con lo cual, más allá de que uno haga una evaluación sobre si es pertinente y sirva o no el medicamento, hay que preguntarse en algún momento cuánto sale esto al financiador. Complementamos este estudio, más allá de lo que se hable sobre los medicamentos, en cuanto a las instancias diagnósticas o terapéuticas de la artritis reumatoidea, y sobre todo tratamos de explorar un trabajo que se presentó ayer, que lo presentó el ingeniero Berardo, sobre potenciales asimetrías entre coberturas. Y acá encontramos que para prácticas tanto médicas hospitalarias, quirúrgicas, de atención ambulatoria o diagnóstica relacionada a la artritis reumatoidea, como ven hay enormes brechas que pueden llegar hasta el 60 o 70% de diferencia cuando uno compara prestadores de la ciudad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, de todo el país, dentro del COSPRA, un subgrupo de obras sociales provinciales de la región centro, que serían Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Con lo cual lo que encontramos es que son totalmente asimétricos y frecuentemente asimétricos con estas variaciones los precios de adquisición de las prácticas para las mismas patologías. ¿Sí? Esta es otra muestra de justamente la asimetría. Estos valores están expresados en dólares estadounidenses justamente para no tener alguna brecha en la interpretación en cuanto a términos inflacionarios. O sea, variaciones entre un 30 a un 70% de diferencia de costos. En otro trabajo que también se presentó ayer, que fue un desafío que tomamos con la gente de la Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnología Sanitaria, tratamos de explorar los efectos que podía tener en la asimetría de acceso en 4 jurisdicciones del país: Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, comparando la cobertura del Ministerio de Salud de la provincia y la obra social provincial, a ver cuáles eran los precios de adquisición y de acceso para estrategias de detección precoz de cáncer colorectal. Todos sabemos que es una estrategia súper costo efectiva, pero lo que quisimos medir aparte de eso eran las asimetrías que encontrábamos de costo para llegar al mismo resultado. Y lo que encontramos fueron diferencias 228 contra 331 dentro de las mismas provincias, cuando estamos hablando de 2 coberturas que deberían estar por lo menos dentro de la misma política de salud provincial. Cuando comparamos entre provincias, las brechas son mucho más importantes, y obviamente si eso lo tratamos de llevar a una medida como el costo de efectividad incremental, las diferencias son mucho más grandes. Con lo cual hay mucha asimetría en el lado del costo de acceso a un montón de cosas, y esto tiene que ver un poco con la historia de nuestro sistema de salud y la historia reciente sobre nuestro sistema de salud, que lo lleva a la fragmentación y a una adquisición de los mismos productos o bienes y servicios a diferentes precios, ¿sí? Desde los modelos previos hasta este modelo actual, donde tenemos una tendencia fuerte hacia una gestión local por ley, con mucho incentivo a la práctica privada, por lo menos es lo que termina resultando en esta torta. Del lado de la derecha están todas las áreas que tienen que ver con política pública de salud, divididas para arriba estarían las que tienen un financiamiento diferencial a lo que son los ministerios de salud provinciales, y del otro lado el resto del sistema de salud con todos los financiamientos cruzados que conocemos. Entonces, en un país de este tipo, con esta dispersión geográfica y sobre todo con las cuestiones de complejidad de distribución de población, de desarrollo académico, de concentración de tecnología, que no son iguales en cada provincia, lo que trato de traer ahora es justamente ver esta potencial dificultad para hacer cualquier cosa que tenga que ver con evaluación de tecnología como lo conocemos de otros lugares desde la teoría. Esto es la población que estaría cubierta por obras sociales provinciales o Ministerio de Salud Provincial, el 52% de la Argentina. Después, cuando veamos algo de lo que propone la Agencia Nacional o el proyecto de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria, no estarían incluidos, digamos, un 52% de la población en los dictámenes de esa agencia. Y acá vemos la enorme diferencia en gente que está bajo estas coberturas o que tiene otro tipo de coberturas. Por ahí mucho se habla del tema de lo prepago y todo eso, pero la Ciudad de Buenos Aires solamente el 27% de la gente tiene cobertura por OSBA o por los hospitales públicos, ¿sí? No es lo que pasa en el resto del país.
Esto es el promedio, pero como ven hay grandes diferencias de aseguramiento en las provincias. La brecha en cápitas de gasto sanitario por provincia llega a ser 9 veces, o casualidad, en el área Patagonia, por la compra de servicios a esos costos. Ni quiero sumar acá el costo que podría implicar también sumar a esto el tema de los traslados sanitarios. El costo sanitario de la región patagónica o los costos de adquisición de los mismos servicios es altísimo. Y para terminar por ahí de mostrar estas asimetrías aún dentro del subgrupo de las obras sociales provinciales, como ven, estos son los presupuestos de las obras sociales provinciales. Es un trabajo del Observatorio de la Seguridad Social que tiene el COSPRA junto con la Universidad Nacional del Litoral. Vemos diferencias de dinero asegurado de 1.900 pesos en Jujuy hasta 9.000 pesos en Santa Cruz. Asimetrías de financiamiento. Perdón. Y esto es lo que se gasta de consulta. Como ven también enormes asimetrías. O sea, ¿cuánto sale pagar? ¿Cuánto es el costo inicial de la consulta? ¿Cuántas son las tasas de utilización? Tenemos una enorme heterogeneidad incluso dentro de cada subsector. La pregunta acá es, entonces, ¿con hacer solamente evaluaciones de eficacia nos alcanza? ¿Tenemos, como preguntaba Jorge, la capacidad técnica, organizacional y de información para hacer evaluaciones de efectividad o de uso racional de recursos en evidencia de mundo real? Y finalmente, ¿cómo vamos a proveer equidad real si no consideramos primero la eficiencia y el presupuesto disponible en todas estas jurisdicciones? Es como buscar a este viejo teorema sin solución que se planteaban los matemáticos desde la antigüedad, que es la cuadratura del círculo, ¿sí? Es un problema sin solución si no lo abordamos de manera integral. Y lo que pasa en el otro lado es que habría ciertas herramientas que funcionan en otros lugares y nosotros tenemos que buscar la manera más lógica, de poder adaptarlo en nuestro contexto. Se sabe, por ejemplo, que los nuevos medicamentos que llegan siempre llegan con un precio superior y que la disponibilidad a pagar de un país o de una jurisdicción tiene que ver con su margen de renta, pero también que hay ciertas patologías muy sensibles al aumento del precio de adquisición. Por ejemplo, este es un análisis general, cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. La nueva tecnología cada vez es más cara, pero sobre todo cuando uno desagrega por patologías, sobre todo las patologías oncológicas son las que tienen precios de lanzamiento mucho más altos. Que el cociente de costo efectivo incremental puede ser un lenguaje que permite equilibrar o tener un lenguaje común para establecer referencia de precios o límites de incorporación de tecnología, pero lo más importante, en todo caso, es cómo podemos medir el valor que ofrecen las intervenciones en salud que se proponen para ingresar en el sistema. Entendido el valor del cuidado de la salud como un valor real para que lo interprete el sistema. Finalmente, como lo comentaba antes, para hacer lugar a las nuevas tecnologías, algunas se tiene que ir, pero tenemos que tener algún mecanismo para evaluar, cuando no está evaluado, definir la disponibilidad a pagar de la población o cuando no hay umbrales explícitos. O sea, índices o razones de costo-efectividad definidas. Recuerden que para definir costo-efectividad, la efectividad puede ser demostrada, pero si tenemos tantas fuentes asimétricas de financiamiento, el costo va a ser totalmente relativo, ¿sí? Por lo tanto, decir que vamos a definir yo quisiera saber por ahí cuál es la idea que se propone a nivel nacional con la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología ante esta asimetría de financiamiento, porque los umbrales tampoco son el santo grial, no nos van a dar la respuesta a todo esto. Y por otro lado, quizá un camino sería que cada subsistema de salud diga, por el costo que me sale adquirir esto, en realidad lo que estoy haciendo, desde el punto de vista de la costo-oportunidad, me estoy perdiendo de cubrir todo esto otro. Lo que pasa es que eso necesita no solamente estimar el valor real de las prácticas, sino tener mucho valor desde la gestión política para explicitarlo ante la sociedad, ¿sí? Y por otro lado, también se nombró recién, cuando uno habla del valor, corriéndonos de lo que sería un término más técnico como el índice o la razón de costo efectivo incremental, definir valor en salud tampoco es muy sencillo, es un constructo multidimensional en el cual el primer atributo que hay que considerar es calidad. Pero cuando hablamos de calidad en salud, a su vez es un constructo multidimensional donde está la equidad, la accesibilidad, la efectividad, la eficiencia, adecuación y en último término el avance técnico-científico que propondría una nueva tecnología. ¿Cómo definir precio basado en el valor? El valor terapéutico, el valor social, eso hay que investigarlo en la población, no está medido en nuestro país. Se hace una evaluación económica parcial, o sea, solo veo los costos o solo veo los efectos o considero una sola opción para ver si la puedo incorporar en el mercado. O hago una evaluación económica completa con costos y efectos y comparo 2 o 3 más opciones.
O tendría que hacer una evaluación económica completa, pero también un análisis de impacto presupuestario, porque si no lo puedo pagar no me sirve determinar si es costo efectivo. O bien pasar a modelos de acceso alternativos, que pueden ser pago por performance, o acuerdo de riesgo compartido, o acuerdo de riesgo compartido ajustados por performance. Si vamos a hacer evaluación de efectividad, si va a ser comparativa de manera naif, o vamos a empezar a generar datos para hacer medicina con evidencia en el mundo real. De todas maneras, el punto inicial para determinar valor, cualquiera de estas cosas, lo que hay que hacer, como se dice, es invertir el resultado de la prueba. Esto quiere decir que primero hay que hablar de los resultados y después hablar de los precios, ¿sí? Estamos acostumbrados a que en realidad la tecnología accede y le pongo foco porque es más cara que lo que viene y no por lo que realmente significa como beneficios para mi población o mis pacientes. La idea sería tener otra herramienta diferente a lo que propuso la OMS como 1, 2, 3 PBI per cápita, porque eso ha demostrado en la práctica que no es aplicable ni sirve para tomar decisiones, mucho menos en países como el nuestro. Y quizá el rol de los dictámenes de las agencias de evaluación de tecnología sanitaria debería ser claramente vinculante, de hecho a través de la legislación o por la calidad de su evaluación, porque si no, el decisor corre el gran riesgo de quedar, como dice Bea López Valcárcel, te invito a cenar, pero tú pagas, ¿sí? Para terminar, modelos ya se comentaron, porque nosotros tenemos que definir qué modelos vamos a proponer en nuestro país. Esto es lo que se hace en Europa, América del Norte, Oceanía, algo de lo que se hace en Latinoamérica, la propuesta de la Agencia Nacional. Pero como mostraba Jorge, tenemos que ver dónde nos paramos y por eso planteaba antes la historia de nuestro sistema de salud. No es lo mismo el sistema de salud de Gran Bretaña que el de Alemania, por eso eligen dos parámetros diferentes, tanto en su historia como en su financiamiento. Y como mayor asimetría, cómo define su cobertura el Reino Unido, cómo se financia el sistema, qué reglas usa para tomar decisiones y qué es lo que hace otro país anglosajón donde hay un sistema totalmente desregulado y donde directamente hay una fobia a la intervención estatal en la vida de las personas. Tendríamos que ver nosotros y preguntarnos cuál sistema será posible de aplicar en nuestro contexto con la asimetría de financiamiento que mostré antes. Como nombró Jorge y agregando algunas cosas, tiene que haber participación activa de los actores relevantes, foco en la efectividad, evidencia en el mundo real, criterios de priorización explícitos, objetividad y sistematización, transparencia y revisión continua, sobre todo para sacar lo que ya nos sirve, y sobre todo tener más ciencia y menos discurso o relaciones públicas. Con respecto, comentarios así como para dejar instalado el debate, 4 chiquititos, sobre el proyecto de la creación de la Agencia Nacional. Primero, no viene el texto ninguna cuestión relacionada a declaración de conflicto de intereses de la conformación del directorio, consejo asesor o consejo de evaluación. Sería importante que eso esté explícitamente redactado al momento de que llega a las cámaras y sobre todo si termina saliendo como ley. La otra cosa es cuál sería el momento real de intervención y su carácter vinculante. Dice que va a ser posterior a la intervención del ANMAT, pero anterior a que sea ingresado a un PMO o a una canasta básica de servicios. Explicitado así de manera no muy específica, con lo cual hay que definir si va a ser una agencia que se va a dedicar a hacer appraisals, o sea, solamente recomendaciones o asesoría, o si se va a dedicar a hacer assessments, o sea, la evaluación integral, considerando no solamente los los criterios de efectividad, sino también de costos y sobre todo los condicionamientos legales y bioéticos de la inserción de la tecnología. Y los otros 2 comentarios son que determinaría la exclusión o inclusión de medicamentos técnicos procedimientos del programa médico obligatorio o la canasta básica de prestaciones que se determine para el sector público o los que en el futuro los reemplacen. Con lo cual, no sé si estamos hablando de 2 canastas diferentes, el PMO y algo para los ministerios, con lo cual no estamos asegurando algo de lo que se habló, sobre todo en la charla anterior, que es la equidad. Por lo menos una pregunta que, como está escrito, no está claro qué se quería hacer. Y finalmente, se hace mucha difusión con respecto a que esto va a solucionar el tema de la conflictividad judicial. Estuvimos con muchas de las personas acá en un evento muy interesante, incluso Javier habló ese día en la Universidad Católica Argentina, donde al final de toda la exposición, similar a la que estamos haciendo nosotros, hablaron los jueces. Y fue algo muy interesante, los jueces la tienen bastante más clara de lo que no la tenemos nosotros en el sistema de salud. Los jueces dicen, háganse cargo de resolverlo ustedes, porque si no nos termina cayendo a nosotros algo que no podemos resolver con las herramientas que ustedes deberían tener, ¿sí?
Acá se dice como que esto implicaría una automaticidad de aplicación y de sumisión de cualquier normativa a lo que define esta agencia, y hay que ver los alcances, sobre todo jurisdiccionales, que esto podría tener. Y sobre todo porque también fue presentado ayer un trabajo que me llamó bastante la atención, donde dice, y volviendo a algo también decía el superintendente Servino, que en realidad los problemas de los recursos de amparo varían entre jurisdicciones, pero sobre todo los recursos de amparo están porque las obras sociales no hacen lo que deberían hacer de manera explícita. ¿Se entiende? O sea, llevamos a los juzgados cosas que deberían garantizarse por un mecanismo más inteligente y más ágil de gestión puertas adentro. Para terminar, como decía Jaume Puig Junoy, de vuelta al principio, ¿qué puede aportar desde la evaluación de tecnología sanitaria la economía de salud? Innovación en el acceso, dar lo apropiado a quien corresponde, podrían ser acuerdos de riesgo compartido, seguir haciendo evaluaciones de costo-efectividad, quizá con un contexto de impacto presupuestario, ir a trabajar fuerte sobre las indicaciones off-label, que por lo general son las que van a los amparos, o las que más dolor de cabeza le ocasionan al gestor, pero sobre todo trabajar con guías y protocolos consensuados con los prestadores. Esto no se hace con normativas desde arriba, sino trabajando en guías y consensos con quienes trabajan todo el tiempo en esto. Y para pasar a esta cuestión discursiva, que ya hemos tomado bastante tiempo y la atención, se necesita decisión política y capacidad técnica para hacerlo, definir estándares explícitos y transparentes, consensuados, pero sobre todo comprender que la tecnología es una parte del resultado del proceso sanitario y que si no revisamos también las ineficiencias del proceso de atención, el dinero nunca va a ser suficiente, y este problema de la economía, de que los recursos son escasos, vamos a seguir hablando 10 años más. Finalmente, para los que están de visita, nuestro país, y el turismo, ahí está, el puente colgante, muchas gracias.